Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta mañana preciosa, fresca de día lunes. Gracias a Luisa Mayoa. Gracias por mantenernos bien informados desde muy tempranas horas de la mañana. Vamos de inmediato, sin duda alguna, a también hacer análisis pertinentes de temas de nuestro país que tienen que ver con muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, este día vamos a hacer un abordaje del tema de los suicidios y sobre todo también del comportamiento social que puede experimentar una persona a partir de no tener todos aquellos elementos neurotransmisores de manera muy controlados y que puede llevarlo en su momento a tener un estado de salud mental bastante deteriorado. ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué razón vemos tanto pleito e intolerancia en nuestras calles? ¿Qué está pasando? Todo esto lo vamos a hablar esta mañana y quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Sosa, quien a propósito voy a felicitarte. Recientemente se recibió de un doctorado en criminología. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días, licenciado Ernesto López. Buenos días a todos los televidentes y cibernautas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Agradeciéndole la muestra de felicitación. Reconozco y honro el nombre del Señor Jesucristo en este logro profesional y académico y me ha permitido cumplir uno de los sueños, Ernesto, cuando este año estoy cumpliendo 30 años de vida profesional y me recuerdo muy bien que cuando yo comenzaba a hablar de los temas de la criminología, pues se me tildó de muchos calificativos, hasta de loco. Que no iba a poder vivir, que la criminología no tenía futuro en El Salvador, que acá no había la posibilidad de ejercer los 4 campos de acción de la criminología. Y luego de 30 años de esfuerzo, de sacrificio, estoy acá esta mañana para decirles de que la criminología está más presente que nunca en América Latina y en El Salvador. Y que gracias a Dios, desde hace varios años contamos ya con una maestría en criminología en la Universidad Tecnológica de El Salvador, en la cual soy docente, y hemos entregado a la sociedad salvadoreña más de 100 profesionales, maestros y maestras en criminología. De igual manera, El Salvador tiene representante en los congresos mundiales de criminología. He podido también participar en cónclaves de Hispanoamérica de criminología y mis trabajos académicos están siendo muy valorados en otras regiones del mundo. Así que qué bueno. Le agradezco a usted, licenciado López, porque nunca olvidaré que fue el primer medio de comunicación que me abrió las puertas iniciando el presente siglo y hemos podido brindar algunas respetuosas sugerencias, análisis desde estas multiplataformas de Grupo Megavisión. Agradezco también a la familia Safi, a toda la dirección ejecutiva, a usted como conductor de los programas de opinión y en este momento también ya al doctor Julio Valdivieso, que también está conformando el equipo, para agradecerles porque en un día lunes, iniciando la semana, con un país donde los temas políticos tienen tanta preponderancia, que Grupo Megavisión le dé la prioridad que necesita el tema de la salud mental, a mí me parece digno de honrar y de destacar. Y fíjate que uno de los elementos claves que determinan la decisión de poder hacer este abordaje es por lo que precisamente estamos viendo de forma muy cotidiana, aspectos que tienen que ver con la intolerancia, al ver pleitos en la calle, a veces situaciones bien difíciles que se generan también en barrios y colonias, en fin. El tema de la salud mental pasa por comprender muchos elementos de juicio que sin duda alguna como conocedor en la materia lo vamos a entender. Partamos de cómo se encuentra esta situación de la salud mental en el país. Creo que puede ser un buen punto de partida para poder entender y comprender qué es lo que vamos a escuchar esta mañana. Bueno, la salud mental
licenciado López, es una prioridad para la Organización Mundial de la Salud y para la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Por supuesto que esta condición de la salud mental es más integral de lo que nosotros creemos o que en ocasiones solo comentamos. Y dentro de la salud mental, por supuesto que está el tema del abordaje de la prevención del suicidio. Lastimosamente, tenemos más de 4.000 años de estar hablando de muerte a través del suicidio. Incluso 2.000 años antes de Cristo se encuentra el primer poema dedicado y que habla del suicidio. Y también en el libro más vendido y más traducido a idiomas y dialectos, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, también no se habla directamente de la palabra suicidio, pero tenemos diferentes historias de grandes personajes en la Biblia que tomaron la decisión de quitarse la vida. Y por eso prácticamente el primer suicidio que se relata en la palabra de Dios es de Abimelec. Un tirano que quería llegar a ser juez de Israel, mató a 70 hermanos, 70 de sus hermanos, y luego en una de las últimas batallas y tomas de la ciudad, el pueblo relata la palabra que llegan a una torre donde el pueblo se había resguardado. Y desde arriba una mujer lanza una piedra y le destroza el cráneo. Cuando él siente la inminente muerte, le dice a su escudero que atentara contra la vida de él, porque no iba a permitir que se dijera que había muerto por brazos y por mano de una mujer. De igual manera, tenemos otros relatos en la palabra de Dios. Por lo tanto, hablar del suicidio, lastimosamente lo que generó fueron mitos, y los mitos son leyendas que se construyen en el imaginario de las sociedades. Y uno de los mitos principales es que al venir a una plataforma de televisión nacional e internacional como Megavisión, estamos promoviendo y que lo que va a suceder después del programa es que pueden existir más suicidios. Y eso definitivamente está comprobado a través de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, que tiene el respaldo de la OMS. De igual manera, yo soy parte de la Red Mundial de Suicidólogos. Desde prácticamente antes de la pandemia ostento la representación de El Salvador en este esfuerzo para demostrar que la salud mental no es un tema solo de los profesionales de la salud mental, como se creyó en el siglo pasado, que solo era un tema médico, que solo le correspondía a los psicólogos y a los psiquiatras. En la Red Mundial de Suicidólogos tenemos una gran cantidad de profesionales de diferentes especialidades y subespecialidades. Y de igual manera, en México disponemos del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, donde nos formamos, donde nos preparamos en estas competencias para poder apoyar a las personas en fase 1 y en fase 2 de prevención del suicidio. ¿Y cuáles son los factores que determinan o llevan a una persona a tomar una decisión, digamos, de gran, me imagino, de trascendencia, pues, o sea, trascendencia en el sentido de trascender, de estar en un estado a lo mejor esperanzador de vida, a un estado de depresión que lo lleve a tomar una decisión de esa naturaleza? Ricardo. Bueno, allí, licenciado, hablamos de uno de los principales mitos también, en el sentido de que se ha considerado por muchos años de que el suicidio es una situación que solo afecta a personas con trastornos mentales, lo cual no es cierto. Definitivamente ya con todo el estudio del siglo pasado y los primeros 22 años del presente siglo, podemos decir categóricamente desde la Red Mundial de Suicidólogos que la persona que tomó la decisión de quitarse la vida no quería morir, quería detener un sufrimiento, quería parar una situación que le estaba generando un sufrimiento extremo que lo llevó, como usted bien lo plantea, a un nivel de desesperanza. ¿Sí? No tenía ya un proyecto de vida y posiblemente esta persona no tuvo la oportunidad de disponer de redes de apoyo. En esa dirección, licenciado, quiero comentarle que el año pasado, 2022,
Los suicidios en el mundo superaron todas las muertes por conflictos armados en el mundo. El suicidio tiene una tasa en este momento de aproximadamente 12 a 14 suicidios por cada 100.000 habitantes. Si usted lo compara... Eso es lo que tenemos hoy en día según... Ese es al cierre del año 2022. Y esto lo que nos indica es la gravedad y por qué la OMS ha declarado un grave problema de salud mental a la condición de suicidio. De tal manera que para poder enfrentar estos desafíos en el presente siglo, la principal herramienta que se ha llegado a concluir es el apoyo de los medios de comunicación como Megavisión. Por eso valoro mucho y agradezco esta invitación, claro, porque me ha obligado a regresar a los medios de comunicación para poder llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de vida. Y si bien es cierto, tenemos que hablar del suicidio en este momento como una muerte, como una situación de muerte, también comencé relatando cuán antiguo y cuánta evidencia hay sobre el suicidio. Incluso quiero comentarle, Ernesto, de que el suicidio además se encuentra en España en el año 2022 como la principal causa de muerte no natural, y además es la segunda causa de muerte en el segmento de la juventud, de los 15 a los 29 años a nivel mundial. De igual manera, en promedio, entre el 70 y el 80% de los suicidios registrados pertenecen a hombres, y entre el 30 y el 20% son mujeres. En cada país nosotros vamos encontrando que los rangos estadísticos se mueven aproximadamente en estas diferencias. Y el continente americano, licenciado, quiero decirle de que está cerrando con un poco más de 100.000 suicidios, solo América Latina. Uno de los temas que también provocó en la mesa editorial nuestra traer este tema era que estábamos observando situaciones en las que categóricamente y conceptualmente creo que hoy la ley tipifica las diferentes modalidades de muerte que hay, especialmente cuando hay violencia en familias. Por ejemplo, el asesinato de un esposo a su señora y luego él se suicida. Entonces, esos comportamientos, ¿cómo encajan dentro de esa naturaleza de salud mental en primer lugar y en segundo lugar en el tema del suicidio? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Creo que es importante también clarificar un aspecto. Las muertes violentas no solo son los homicidios. En las muertes violentas tenemos los suicidios, tenemos los accidentes de tránsito y también, obviamente, los feminicidios. Por lo tanto, dentro de estas clasificaciones que se estudian a nivel internacional sobre el homicidio, uno puede desarrollar ciertas clasificaciones que ya lo desarrollan los estándares internacionales. Uno de ellos es el indicador más internacionalmente utilizado, es establecer los homicidios o los suicidios por cada 100.000 habitantes. De igual manera, existen dos grandes categorías en el caso de los homicidios, que son los que se generan por violencia intrafamiliar y los ocurridos como la tipificación de violencia social, y que en otros países se ha adoptado el concepto de violencia comunitaria. Por lo tanto, este tipo de homicidios están en estas dos categorías. Ahora, con el caso de los suicidios, hay que decirlo, no hay una causa única, es multicausal, y es también obvio esta premisa, ya que nosotros como seres humanos somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, alrededor del fenómeno del suicidio existen diferentes variables. En primer lugar, por supuesto, están los aspectos psicológicos de salud mental, están vinculados a aspectos biológicos y de igual manera aspectos sociales o comunitarios. Hay factores como la recurrencia y los datos, la evidencia, lo que nos indica desde el Instituto
y desde la red de suicidólogos es de que en una familia, cuando hay un suicidio registrado, la posibilidad de que exista otro suicidio en el entorno familiar aumenta entre 50 y 70% de probabilidades. Sí. Y aquí, lastimosamente, cuando existe un suicidio en una familia, no solo se afecta el núcleo familiar, se afecta a esa comunidad, esa colonia, esa residencial, ese cantón, ese caserío y por supuesto una sociedad completa. ¿Se puede identificar una persona con anticipación si está pasando problemas que lo pueden llevar a tomar una decisión de esa envergadura? Hay factores de riesgo y factores protectores. De igual manera, una persona que tomó la decisión de quitarse la vida, en términos generales es un proceso el que atraviesa. Y en este proceso hemos estudiado durante ya más de una década que existen señales o mensajes de la persona donde está solicitando apoyo, donde está solicitando la ayuda. Lo que pasa, licenciado, es de que estamos tan involucrados en nuestras quehaceres, en nuestras labores, de alguna manera nos comportamos un poco egoístas, llegamos al centro de trabajo, no nos damos cuenta ni cómo están los compañeros, las compañeras. Este es un problema que afecta, y quiero insistir, principalmente en el nivel de la juventud, entre los 15 y los 29 años. El segundo tramo de grupos etarios afectados en el mundo es de los 30 a los 35 y luego de los 35 a los 40. Tenemos casos registrados en el mundo de suicidios de niños y de adolescentes previo a los 15 años. Okay, eso es a nivel mundial, pero quiero ver un poco en cuanto a casos aquí en nuestro país. Hace 2 semanas una persona se encontró ahorcada. Ponía el ejemplo de este matrimonio aquí en el sector de la 85, creo que, si no mal lo recuerdo, fue. Creo que fue un policía también que se suicidó. Y así podría sumar una lista de casos que conocemos y que uno pues se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de problemas son los que no pueden ser superables para una persona? Que no pueden ser tratables para una persona, que no puede un familiar ver esos problemas en su persona para de alguna manera buscar el auxilio. Y si hay auxilio, ¿qué tipo de auxilio son los que se cuentan acá en nuestro país, por ejemplo? Yo considero, licenciado López, que tenemos que regresar a la familia, regresar a las raíces. Realmente lo que yo he estado observando, al menos durante el presente siglo que yo he podido dar seguimiento a este tema, es la ausencia de un adulto significativo en casa. Y esto, llámese papá, llámese mamá, abuelos, tíos, el entorno familiar. Cuando nosotros no nos convertimos en ese adulto significativo, las chicas, los chicos en casa no tienen la suficiente valoración sobre su identidad. Y esta identidad, desde mi punto de vista y desde la parte de la criminología, se debe de trabajar, Ernesto, desde los 0 hasta antes de cumplir los 8 años, que es lo que internacionalmente se reconoce como primera infancia. Es allí donde debemos de afirmar esa identidad en el niño y en la niña. Pero nosotros venimos de una sociedad estructural con violencia intrafamiliar, con violencia comunitaria, con violencia social, con violencia política. Todos estos aspectos lo que hacen es que llegan, y cuando uno ingresa a la escuela, comienza el proceso de socialización. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? Le estoy hablando ya del año 2023. Nosotros tenemos un grave problema en este momento que se le ha denominado bullying. En mis tiempos, en sus tiempos, se recuerda que le decíamos bola negra. Cuando a alguien en el colegio o en la escuela no se le hablaba, prácticamente se le aislaba, se le marginaba. Eso ahora modernamente se conoce como bullying y tiene un mayor estudio, una mayor técnica, un mayor taller. Por lo tanto, si el segmento que está siendo más afectado en el mundo es de los 15 a los 29 años, tenemos que hacer no solo una mirada a ese grupo etario,
tenemos que trabajar desde mi punto de vista desde la primera infancia. Necesitamos afirmar la identidad, porque cuando llegamos a 6º grado, a 7º grado, y yo me anticiparía que en este momento en nuestro país eso está sucediendo en primero y segundo ciclo, que cualquier compañero o compañera llega, le señala con el dedo y le quiere decir a uno lo que es o lo que no es. Nosotros necesitamos tener bien afirmada nuestra identidad desde casa, papá, mamá, y allí viene otro factor de riesgo y otro factor protector. Tenemos familias desintegradas, uniones libres o matrimonios que están durando menos de 3 años en El Salvador. Y estos chicos, estas niñas, estos niños quedan prácticamente al cuidado de uno de los padres, y por supuesto se producen otros factores de riesgo que, si a esto le sumamos las multiplataformas de redes sociales, que es donde también se desarrollan prácticas de acoso y de ataque para los jóvenes, por supuesto de que esto complica más el problema. Incluso tenemos ya evidencia sobre casos a nivel internacional donde a través de redes sociales, Facebook, Instagram y todo este grupo Meta y Beta, lo que ha hecho es profundizar estos acosos y estos ataques contra la juventud. ¿Y qué dicen los padres cuando yo soy invitado a escuelas para padres? Es que mire, yo no soy muy tecnológico. A mí lo que me interesa es que el teléfono, yo le doy en la tecla verde y me contestan y finalizo la llamada. Pues yo quiero hacerle una respetuosa invitación a usted, padre de familia, a usted, abuelo, a usted, tío, a usted que debe de convertirse en un adulto significativo. Tiene que instruirse. Ahora hay tutoriales en YouTube, en Internet, sin costo, donde podemos tener una mayor amplitud de la influencia y del daño si no tienen un buen acompañamiento los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Aquí tenemos padres de familia en El Salvador que le están diciendo a su hijo que mienta en la edad para registrar una cuenta en Facebook, que se convierte en la red social de mayor amplitud y cobertura, al menos en El Salvador, que es lo que nos interesa en este programa. Si el padre de familia le está avalando y le está dando el ejemplo a su hijo o a su hija de que mienta en la edad y en los términos que Facebook tiene para cada país, lo que usted está generando desde mi punto de vista es que su hijo, que su hija va a comenzar a habilitar más cuentas en redes sociales. Y en las escuelas para padres hay evidencia de jovencitos que tienen 2 o 3 cuentas en cada una de estas multiplataformas. A ver, quiero entender un poco esa parte. Sería entonces, desde el punto de vista de la ciencia, como lo está planteando Ricardo, que el tema de las redes sociales, y esto es un, digamos, principio que lo han sostenido muchos especialistas en el área de la psicología, si no se controlan pueden ser instrumentos de deterioro para la persona, más allá de un instrumento de utilidad de negocios o para otro tipo digamos, de oficio que se le puede dar. Es bien interesante, Ernesto, porque desde la criminología estudiamos prácticamente todos los fenómenos. Okay. Y nosotros, en nuestros dispositivos móviles, en promedio, los desbloqueamos entre 100 y 150 veces al día, los adultos. De tal manera que ese comportamiento que nosotros podemos adjudicar como adictivo o compulsivo para los chicos, para las chicas, para la juventud, también lo tenemos nosotros en cierta manera. Y lo que sucede es que a nivel de las neurociencias se ha estudiado el cerebro. Y lo que nosotros hemos observado desde la parte criminológica es cómo el efecto de estos neurotransmisores producen a nivel del lóbulo frontal un placer, una sensación de placer. Y cada uno de las ocasiones que nosotros desbloqueamos el dispositivo móvil e ingresamos a navegar a través de internet o de nuestras multiplataformas de redes sociales, de las redes que nosotros podamos disponer en nuestro dispositivo, nosotros le estamos enviando un placer al cerebro. Y este placer es el que
En ocasiones cuando su esposa, su esposo le dice que le preste atención, usted le dice que es por aspectos de trabajo, pero usted sobre su hijo o sobre su hija critica, condena y juzga. Por lo tanto, el efecto que debemos de buscar es ese equilibrio, porque de igual manera Internet tiene una amplia presencia y ha sido también de una gran bendición al mundo, a las ciencias médicas, a las comunicaciones. Y si le traes al tema de negocio, pues qué bien, ¿no? Pero cuando entramos a otras plataformas donde lo que encuentras es todo, digamos, todo lo contrario, es ahí donde encaja la pregunta si es que verdaderamente esto sirve o es que se necesita de un control específicamente de los padres. A ver, me queda clara esa parte. ¿Es el suicidio, digamos, como un factor que emerge a partir del tema de la pandemia? Hay quienes sostienen que posterior a lo que fue la pandemia del COVID-19, estos casos de depresión, estos casos de salud mental como que han surgido de una manera en la que muchas personas creen que incluso el grado de afectación emocional no pudo haber sido tanto, sino más bien el estrés en el que fue sometida la población. ¿Qué piensa, cómo lo ve la ciencia en este caso, ¿no? Existe evidencia. La suicidología. ¿no? Suicidología. Y también la criminología. Y la criminología, este fenómeno. ¿sí? Yo quiero decirle, Ernesto, que disponemos de evidencia posterior a la pandemia por el COVID-19. Países como Canadá, países como México, Colombia, Argentina, España y Chile son líderes en estos tipos de estudios. Y cada uno de estos países registra incrementos en las tasas y la cantidad de suicidios anuales. De tal manera que existía una meta por la OMS de reducir 10% el número de suicidios totales. Esa meta no fue posible. Y de igual manera, la OMS tenía un aproximado previo a la pandemia por el COVID-19, de 800,000 suicidios cada año. Ese dato se ha superado y prácticamente se está registrando más de 1 millón de suicidios en el año en todo el mundo. Y de igual manera, otro de los mitos que existen es decir que los países de pobreza y pobreza extrema son los que representan las tasas más altas de suicidio. No disponemos de evidencia. El suicidio está presente en países de renta media y renta alta. En el caso de El Salvador son conflictos de pareja, problemas económicos. ¿Hay una categorización que puede identificarse? El suicidio es multicausal. Okay, no podemos de eso cuando regresemos, porque hay un principio estoico que este servidor, bueno, de hecho a mí me encanta mucho leer sobre el estoicismo, y pensar demasiado, sostienen los estoicos, Séneca y otros, es tu peor enemigo. La vida es demasiado corta, dicen, para pasarla en guerra contigo mismo. Es uno de los grandes principios que de alguna manera debe de ser asumido para poder de alguna manera sacarse de tantos problemas que uno en su vida cotidiana tiene. Problemas de toda índole. Y por eso venía un poco en concurrencia mi pregunta, ¿no? Sobre qué factores de alguna manera son los que están gravitando alrededor del tema del suicidio. Voy a hacer una pausa. Gracias, 6:59. Regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos conversando con el doctor en criminología, el doctor Ricardo Sosa, sobre un tema que sin duda alguna muchos se estarán preguntando esta mañana. Bueno, hoy no se está hablando de política, pero sí estamos hablando de un factor de incidencia social grande que hemos estado recogiendo a lo largo de estos días, con algunos casos que yo planteaba como ejemplo, tomando como referencia y con el debido respeto de las víctimas, un feminicidio que se generó acá en el feminicidio, sí, ¿verdad? Sí, es aquí en el sector de la Colonia Escalón, una persona que se ahorcó la semana pasada y un policía que también creo que hay una tasa de incidencia mucho en el tema de policía, pero hay quienes consideran que el tema de los conflictos con parejas viene siendo como un factor incidente. Sin embargo, al dejar esta pregunta en el bloque anterior, tú me decías, no, aquí esto es multicausal, ¿no? Lo que sucede es que no podemos atribuir una sola condición al caso en particular de cada suicidio registrado.
Lo que sí yo le puedo establecer, licenciado López, es que mi tesis de graduación doctoral fue sobre el suicidio. Muchas personas esperaban que yo la hiciera sobre crimen organizado, sobre pandillas, sobre centros penales, que han sido parte de mis especialidades en esta ruta de formación. Pero decidí apostarle a un tema que tiene muy poco taller desde la criminología. Y mi planteamiento, mi tesis es sobre el suicidio, es el tema del machismo y la cultura patriarcal. Eso es sobre lo que yo he trabajado durante los últimos 3 años de mi vida, tratando de investigar, tratando de generar una vinculación directa con la sociedad salvadoreña. Y lo que yo he encontrado, vinculando la criminología, porque los profesionales de salud mental son las y los expertos en el tema, pero ellos siempre tratan de darle una vinculación médica, una vinculación psicológica, psiquiátrica. Y yo decidí aprovechar la formación en criminología y hacerle un giro del enfoque. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque Él me ha dado la sabiduría para poder plantear este tema. Y en ese aspecto, Ernesto, lo que nosotros observamos en términos generales es que mayoritariamente este es un problema que afecta a los hombres. Iba a preguntarte eso, ¿es común, es recurrente o es permanente una consulta de esta naturaleza con alguien como por ejemplo contigo que conoces de esto? Es que lo que sucede es que el machismo nosotros lo tenemos presente en la sociedad salvadoreña y prácticamente desde la fundación de nuestra república y desde antes. Tenemos características antropológicas que hay suficiente evidencia sobre la violencia de nuestra sociedad y sobre la conducta sobre la cual nosotros privilegiamos la violencia para resolver cualquier diferencia o conflicto. De tal manera que el machismo lo que ha estado es presente siempre en las diferentes etapas de la historia de nuestra sociedad. El machismo genera mandatos y genera prohibiciones. Estos mandatos y prohibiciones nos construyen a nosotros y nos dicen cómo ser hombre en El Salvador. Esos mandatos y esas prohibiciones son las que nos están afectando a nosotros en nuestra integridad. Nosotros no permitimos ayuda. Los hombres no queremos tener un control médico. Los hombres rechazamos un control de próstata al cumplir los 40 años, siendo una de las causas de incidencia de cáncer de próstata. Nosotros no queremos cuidados de belleza. Todavía hay hombres que dicen que no van a un salón de belleza porque el hombre debe de cortarse el pelo, el cabello en una barbería. Tenemos mandatos y tenemos prohibiciones. Y estos mandatos y prohibiciones yo los he vinculado con los 4 arquetipos de la masculinidad: el rey, el guerrero, el amante y el sabio. Esos son los 4 hombres, las 4 personalidades con estos arquetipos que prevalecen en los hombres en El Salvador. Yo le animo y le invito a usted, hombre, y por supuesto a usted, señorita o mujer que nos ve a esta hora o en la retransmisión, que analice. En nosotros hombres prevalece uno de estos arquetipos, en algunos prevalece 2, pero esto es prácticamente vinculado al daño que se nos está generando. Ricardo, tenemos una modalidad de abrir nuestro WhatsApp, número de WhatsApp, para recibir del público las preguntas o comentarios al respecto. Ahí tenemos uno que me parece que es interesante darle lectura y también darle la respuesta oportuna. Veamos lo que dice. Dice así: ¿qué se puede, dice, hacer en caso de que un joven de 16 años no quiera, dice ahí, perdona que... No quiera salirme, se mantenga solo encerrado. Salir y se mantenga solo encerrado en su cuarto. Soy una tía, temo por su seguridad, soy de Atiquizaya, soy una señora de 64 años, pero eso me preocupa. Ahí está un detonante. Ahí está la primera señal del alarma, entendería yo, no sé. Cuéntame. Esta es una característica que se ha reportado muy insistentemente posterior a la pandemia por el COVID-19.
las habitaciones, los cuartos, fueron convertidos en escuela, en universidad, en centros de ocio para jóvenes y adultos. Pero los jóvenes definitivamente han estado encerrados en sus habitaciones y presentan trastornos del sueño. Por lo tanto, mi consejo, con mucho respeto para usted, señora, es: tiene que convertirse en esa adulta significativa, y si usted lo ha sido, dé una milla de más. Y yo le animo a que le toque la puerta a ese joven, que vaya por él, que le diga y que le exprese que usted está ocupándose de su salud y que quiere platicar con él, que usted lo ama, abrácelo, béselo y demuéstrele un amor significativo. Yo le puedo asegurar que si usted puede poner en práctica esta respetuosa sugerencia, ese joven va a salir. Y de igual manera, yo me voy a quedar unos minutos después, cuando termine esta entrevista, y voy a solicitarle que usted me escriba y yo le voy a brindar. ¿Tienes un otra número, sugerencia? un WhatsApp que te puedan escribir quien esté pasando? Yo me voy a comunicar con ella, le voy a pedir el número a producción y con todo gusto estamos para apoyarle. Y si es necesario ir a Tiquisaya para hablar con ese joven, con todo gusto lo hacemos. Vamos a ver, buenos días. ¿Se podría decir que en esta nueva generación estaremos enfrentando más suicidios que antes, o siempre hay un número determinado? Muy interesante la pregunta. Pero yo te decía un poco el comentario. Mira, ¿qué ha pasado después de la pandemia? ¿Qué grados de afectación hemos tenido? No solo desde el punto de vista del encierro como tal, sino que también incluso del estrés que generó el tema de las vacunas y todo lo que rodea alrededor del tema. Pero esa pregunta es muy importante. El grupo etario se mantiene antes de la pandemia y posterior a la pandemia. El siglo pasado y el presente siglo. De igual manera, quiero decirle que fueron los griegos los primeros que estudiaron y que encontramos ya un estudio sistemático sobre el suicidio. Incluso los griegos, gracias a los griegos, el suicidio fue considerado delito, licenciado López. De tal manera que uno de los mitos principales que surgió a través de la cultura y de la enseñanza de ese momento de la cultura griega era que el suicidio era cambiar de un estado y pasar a otro. Por lo tanto, se glorificó la situación de la muerte. Es hasta el siglo XIX que se comienzan a derribar a través de los estudios que la ciencia médica, hay que decirlo con toda propiedad, han sido los médicos, ha sido el sector salud, ha sido los profesionales de la salud mental los que posicionaron estos estudios y permitieron comenzar a despenalizar el suicidio, porque habían sociedades donde no se podía heredar, donde no se podía desarrollar los cobros de una serie de beneficios, y por otra parte había persecución a uno de los descendientes. Ok, veamos. Buenos días. Dice: pienso que el ministerio, entendería yo que el de salud, debe de ponerle más atención a la salud mental, instalando, por ejemplo, clínicas con psicólogos, o incrementar considerablemente el número de psicólogos en las unidades de salud. También incrementar el servicio en psicología en la policía y el ejército. Sí, me parece que el tema de programa de salud mental debe de ser muy bien promocionado. Entiendo que sí los hay, ¿no? Entiendo, no sé si es amigo o amiga quien escribe, solo quiero comentarle algo. En la actual gestión del señor ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, el señor viceministro y las direcciones de políticas públicas como del área de salud mental, se ha diseñado ya una política institucional de salud mental. De igual manera, existen instructivos, existen protocolos y también tenemos ya una línea de atención, Ernesto. Esta ha sido una buena práctica cuando, como en el caso del Ministerio de Salud, no solo se trata de recibir llamadas y de llevar una data de cuántas personas llamaron solicitando apoyo y asistencia. De igual manera, quiero decirle que he estudiado el sistema de atención primaria, el nivel en el Sistema Nacional de Atención de Salud del Ministerio de Salud, lo está haciendo de una manera muy técnica, muy adecuada,
con profesionales, mujeres y hombres expertos en salud mental que han diseñado todo un sistema de atención a través de Fosalud. Si usted o su equipo familiar tiene una problemática vinculada a la necesidad de una atención psicológica, visite hoy mismo una agencia, una sede de Fosalud. Y de igual manera tenemos el siguiente nivel de atención, que es la red hospitalaria. De igual manera, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social tiene una labor encomiable en este tema con psicólogos y psiquiatras que están haciendo una gran labor. Pero El Salvador, gracias a Dios, sí dispone de un instrumento, pero lo que sucede y lo que necesitamos, licenciado López, es más el apoyo como el que está facilitando Grupo Megavisión, de difundir este conocimiento y de llevarle un mensaje a usted que nos sintoniza. Usted no está solo, usted no está sola. Usted que inicia esta semana con alguna dificultad, con algún sufrimiento, con alguna situación que a usted le esté generando una problemática sobre la cual usted no encuentra una respuesta, es posiblemente porque usted no lo ha compartido con un amigo, no lo ha compartido con alguien de su equipo familiar, no ha buscado la ayuda. Yo le puedo asegurar que cuando usted comparta esa situación que le está generando sufrimiento, usted va a cambiar su punto de vista y va a encontrar soluciones. Una mente tranquila toma decisiones más sabias, es otro de los grandes principios estoicos. Por esa razón es bien importante no pensar demasiado, sino más bien ser coherente, y sobre todo cuando hay una sintomatología, como bien tú lo dices, es de buscar o recurrir en auxilio de las autoridades. Cuéntame un poquito si es que verdaderamente hoy en este clima de país, apliquémoslo hoy en día después de ser un estudioso como experto en el tema de criminología, si es que realmente también el país está en otras condiciones para poder desarrollar mejor programas. Ya no tenemos la incidencia o la tasa de homicidios como antes, que es un tema que lo hemos estudiado contigo, ¿de acuerdo? Sí. Pero antes voy a sumar a ese elemento que ya es parte de lo último que estamos tratando acá. Buenos días, dice, qué interesante el tema. ¿Hay grupos de apoyo en nuestro país? ¿Algún contacto? Ahí está, mira, precisamente por eso te decía yo que si tienes algún número que te puedan contactar para poder buscar auxilio alrededor de un tema como este. Bueno, en primer lugar yo quiero recomendar el teléfono número 1, que es el institucional del Ministerio de Salud, 131. 131. Usted marca esa línea gratuita y allí va a recibir una asistencia y una atención por un profesional de salud mental de la amplia red del Ministerio de Salud. Esa sería, digamos, mi recomendación, mi respetuosa sugerencia, porque allí a usted le van a brindar toda la atención y lo van a saber o la van a saber direccionar hacia la sede de Fosalud o el centro de atención hospitalario de la red del Ministerio de Salud que esté más cercana. De igual manera, es importante establecer que el lema de la OMS para el año 2023 es creando esperanza a través de las redes de apoyo. Okay. Y esto es muy importante. Vamos a ver, mira este otro mensaje, y le agradezco mucho al público estar enviándonos sus comentarios. Muy buenos días, muy interesante la temática. Soy maestra de un centro escolar donde estamos teniendo demasiada violencia. El Ministerio de Educación debería de apoyarnos con psicólogos, dice. Es interesante este tema. Y va un poco concatenado a lo que yo te preguntaba, el tema de la violencia como la hemos estudiado en el pasado y ahora el país que tenemos, pero este en particular, ¿no? Bueno, el Ministerio de Educación tiene psicólogos que están trabajando, por supuesto que creo que en este momento es importante también la coordinación amplia que se está desarrollando interinstitucional para que el trabajo se consolide entre el Ministerio de Educación, apoyado, coordinado y con todo este apoyo que le puede facilitar el Ministerio de Salud y también todo el gobierno central. Por supuesto que es una excelente propuesta para reforzar el trabajo que se está haciendo. Y luego
vinculado a estos temas de salud mental, tenemos los casos de intolerancia. Una sociedad que lastimosamente hemos sido diseñados y nadie nos ha enseñado una cultura de paz. Necesitamos trabajar para renunciar a la venganza. Ok, tenemos otra pregunta. Mira, buenos días, dice: soy Linda Mabel Landaverde Peñate, desde Santa Ana. Mi hija de 23 años está malita desde la pandemia o poco antes. Porfa, ayúdenme, necesito que el licenciado pueda hablar con mi hija. También soy docente y tenemos tantos niños y niñas con necesidades en varias de las escuelas de la zona rural, pero no hay apoyo, ni un psicólogo por distrito. Dice, bueno, interesante la denuncia y sobre todo para ponerle atención y énfasis a esa consulta, ¿eh? Bueno, maestra Peñate, yo le puedo sugerir, y con gusto me voy a comunicar con usted, pero allí en Santa Ana, en el Hospital San Juan de Dios, hay una regional de Fosalud que está trabajando todo este tema de gran manera. De igual manera, la zona occidental, creo yo que es una de las que está más activadas. Las regionales de la zona occidental están brindando todo el apoyo y acompañamiento, porque también estábamos hablando de la intolerancia, ¿verdad? Que no lo hemos podido desarrollar, pero en este momento yo quiero hablarles de algo sobre que es el comportamiento de las redes sociales. Las y los jóvenes lo que están haciendo a través de las redes sociales es buscando aceptación. Cuando no se tiene bien afirmada la identidad y esta autoestima se ve dañada o se ve modificada, en redes sociales el joven, la señorita, lo que busca son likes. Lo que busca es que le compartan su posteo. Y si esto no se desarrolla, pues el joven, la señorita, entra como en un momento muy complejo donde cree que no, ni sus amigos ni sus seguidores quieren hablar con ella. Por eso hablo yo de las redes de apoyo que debemos de conformar. La muerte más prevenible de todas es el suicidio. La persona que tomó la decisión de quitarse la vida no quería asesinarse, autoasesinarse, quería parar un sufrimiento. Por eso, convirtámonos en adultos significativos, abracemos la vida, sembremos en primera infancia y este mismo día busque a su joven, a su adolescente, a su hijo mayor, búsquelo, dígale cuánto le ama y conversen del tema con libertad. Y busque también las unidades más cercanas de Fosalud. Ok, interesante, y una reflexión importante que sumo es que recuerden ustedes que todo está precisamente en la mente, y a veces no hay que dejar que ese tipo de problemas, como tú decías, a lo mejor hoy día, el lunes, muchos habrán amanecido con problemas, ¿no? Pero los problemas ahí están, ¿verdad? Y lo que se necesita es ocuparse de ellos, y si no, pues dejarlo ir. Al final, si ocurren, pues Dios sabrá por qué, y al final enfrentarlos. Yo quiero agradecerte, sé que hay muchos mensajes que nos están llegando, y esto es parte de lo que tú mencionabas, y yo voy a recalcarlo, parte de nuestra responsabilidad social, ¿verdad? Empresariales también, dar aportes muy importantes en una sociedad que sin duda alguna merece estos temas también estar vigentes, porque sabemos que es un fenómeno que ahí está, ¿verdad? Y que necesita ser atendido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradezco a Megavisión, al Consejo Editorial, a la producción, por producir este programa de salud mental y hablar con claridad sobre la prevención del suicidio, sobre salud mental y sobre la identidad de las personas. Abrace la vida. Hasta la próxima. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Ya Luis Ernesto Mendoza está listo también para darnos un importante avance de noticias. Y luego conversamos con la ministra de Turismo, Morena Valdés, sobre temas importantes también relacionados con este rubro. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a darle paso a esta hora de la mañana también a hablar de un tema que subyace un factor importante de motivación, especialmente cuando se trata de
visualizar el potencial fuerte que como país tenemos en materia turística. Hablamos precisamente de las grandes apuestas que hay a través de una política de gobierno y que se enfoca en varios aspectos relevantes que esta mañana voy a aprovechar a hablarlos como siempre con la ministra de Turismo, Morena Valdés, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministra, bienvenida, gracias. ¿Cómo está? Gracias, Ernesto. Siempre es un gusto estar aquí en el Canal 21, que nos recibe siempre como en casa. Y obviamente interesante tu entrevista anterior, que tiene que ver con salud mental. También el turismo tiene que ver con salud mental, sobre todo ahora después del COVID-19. Todos están buscando el turismo como una manera de esparcimiento, de ocio. Y obviamente nosotros estamos trabajando para poder dar opciones de infraestructura turística pública y atrayendo inversión turística privada para que tengamos todas estas opciones, tanto los salvadoreños como los turistas internacionales, de tener una mejor salud mental. Y de salir de ese encuadre que a veces el estado emotivo de la persona cae y que sin duda alguna si se encierra, que creo que fue el punto medular de los casos que nos escribían los televidentes, del encierro en que se caen, y a veces son precisamente por varios factores que los estudiamos ahí. Pero bueno, esperamos que sirva de mucho y sobre todo también sea un aporte importante para saber qué pasa en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos es el reflejo de lo que nosotros pensamos. Y por eso voy a hacer una reflexión ahí que bien Séneca, que es uno de los grandes estudiosos del estoicismo y que lo leo mucho, decía, ¿no? Deja las preocupaciones, al final mejor ocúpate para poder de alguna manera saber si va a pasar o no va a pasar, pero no tienes derecho a poder estresarte y a contaminar tu cuerpo. Nosotros siempre decimos en turismo, no nos estamos preocupando, sino que nos estamos ocupando porque eso es lo importante. Y obviamente tener siempre asertividad ayuda muchísimo, sobre todo en este rubro en donde la atención al cliente es 24 horas, 7 días a la semana. Por eso ya le dije a usted que yo no quiero pasar estresado, y si necesito una plaza que sea de motorista, yo allá ando usted para arriba. Me encanta. A ver, veamos un poco. El fin de semana hubo un festival importante en Suchitoto. Me gustó mucho ver la emotividad con la que se estaba promocionando el tema del añil y otros aspectos importantes, ¿no? Así es, justamente estuvimos este fin de semana en el festival, en el quinto festival del añil que hace Suchitoto. Decir que la verdad siempre es reconfortante poder ir a este pueblo colonial que tenemos aquí en El Salvador, orgullosa también de todo lo que están haciendo los empresarios del sector turístico también, y obviamente todo el sector cultural también, que es muy fuerte en Suchitoto. Y entonces ahí trabajando en conjunto con ellos, y hemos quedado con el compromiso de promocionarlos más. Ellos están ocupados precisamente en tener más opciones tanto turísticas como culturales para toda la población salvadoreña y para los turistas internacionales. Ahí estamos viendo precisamente a varios de los emprendedores que estuvieron en este festival. La verdad que el azul es mi color favorito, bueno, veo que también aquí, y obviamente el añil, que es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra identidad. También precisamente lo que decía tu entrevistado anterior, que tiene que ver con el orgullo de ser salvadoreño, de sentirte que perteneces a un país, a tu tierra, obviamente a un entorno más amigable. Entonces obviamente que tanto lo cultural y lo turístico nos ayudan a tener mejores espacios de esparcimiento y de ocio aquí en el país. Así que felicitar a todos aquellos que estuvieron involucrados en este festival e invitar a todos los salvadoreños, a todos nuestros turistas internacionales, aquel hermano de la diáspora que tenía rato de no venir, que tenía años de no venir, que vaya a Suchitoto, que definitivamente ha crecido muchísimo la oferta turística y cultural que están teniendo actividades casi todos los días, obviamente más que todo el fin de semana. Estamos viendo de qué manera también les apoyamos desde el Ministerio de Obras Públicas y el FOVIAL con mayor iluminación en la carretera. La carretera está bastante bien, pero obviamente sabemos que necesitamos más de eso, y ver de qué otra forma le podemos ayudar a todos estos empresarios, tanto turísticos como del sector cultural, para que tengan más visitantes ahí en Suchitoto. Así que vamos a estar teniendo siempre los fines de semana marimba en los parques que tenemos ahí en Suchitoto. Así que agradecer al Ministerio de Cultura y a la Alcaldía Municipal de San Salvador, que hacemos este intercambio también de podernos apoyar para poder llevar también opciones turísticas y culturales aquí a este pueblo. Así como Suchitoto muestra, digamos, su arte en el tema del uso del añil y lo pintoresco y lo comercial, ¿no? Así también tenemos otros pueblos que tienen, digamos, ese
que tienen ese tesoro digamos, oculto algunas veces, y lo comenzábamos extra cámara, de ciudades con altos potenciales, municipios con altos potenciales, que solo lo que necesitan es encender aquella llama de creatividad para poder hacer muchas cosas. Así es. Aquí es importante decir que tenemos muchas opciones turísticas. Nosotros lo estamos colocando todas en elsalvador.travel, así que visiten, dependiendo del gusto que tenga también el turista, si lo que quiere es aventura, si lo que quiere son pueblos, si lo que quiere es playa. Por ejemplo, en la zona oriental del país, que era lo que hablábamos fuera de cámara, tiene no solo las playas, para mí una de las mejores playas en cuanto a fondo de arena, voy a decir eso para que no se me enojen las demás playas, ahí en el oriente del país, pero también tenemos tours que tienen que ver con café, con cacao, o con ciudades coloniales, también con historia y cultura, tales como son Berlín, Alegría, Tecapán, Santiago de María, Estanzuelas. Es decir, hay tantas opciones también en el oriente del país, todo lo que tenemos en la zona norte, en Perquín y todos los otros destinos que tenemos de historia también de nuestro país en esta zona. Es importante decirles que nosotros tenemos a todos aquellos también empresarios que se han registrado con nosotros, que también hemos confirmado que son empresarios, primero que tienen todo su sistema y ecosistema administrativo en orden, y obviamente que también están trabajando de la mano con otros actores locales, allí justamente como bien lo decía usted, en estos destinos. También tenemos otro destino que está siendo también muy visitado, que es la zona alta de Chalatenango. También tenemos otra ruta, por ejemplo, que está cerca de aquí, de la capital, y es camino precisamente al aeropuerto, pero también que tiene que ver con el lago Ilopango, que es la ruta panorámica. Bueno, obviamente Suchitoto, que también tiene que ver con experiencia tanto turística como cultural, y no digamos todo lo que poseemos en la Ruta de las Flores. Bueno, el volcán Ilamatepeque es uno de los sitios más visitados y de uno de los sitios que más se coloca, por ejemplo, en redes sociales. Obviamente también tenemos las playas y otros destinos que tienen que ver con café y cacao, justamente en la zona occidental del país, playas de la zona del occidente que también son completamente diferentes a los que tenemos en la Costa del Sol, o lo que tenemos en La Libertad, o lo que tenemos precisamente en la zona oriental. Y creo que no se me ha escapado nadie, y obviamente decirles que es por eso, que por todo esto que ha conectado Surf City con todos los otros destinos, que estamos siendo anfitriones de los mejores eventos, tanto de torneos de surf como del turismo rural sostenible. El próximo noviembre vamos a tener, aparte de Miss Universo, que ya vamos a hablar de ese evento importante, vamos a tener el Foro Turismo Rural Sostenible, que es la primera vez que lo hacen aquí en El Salvador, que lo vamos a tener en la zona occidental. De verdad, nosotros trabajando de la mano con el sector turístico empresarial, que son los que traen este foro, pero que obviamente para nosotros es importante, porque la nueva tendencia que según la Organización Mundial de Turismo tenemos es precisamente ese turismo rural sostenible, ese turismo que se conecta con la naturaleza. Los turistas, tanto nacionales como internacionales, eso es lo que están buscando. Y obviamente toda la gama de oferta turística que estamos teniendo en todos nuestros sitios recreativos, en nuestro parque de diversiones Sunset Park y en todas las otras zonas en donde poseemos parques temáticos y acuáticos. A ver, el país obviamente ha venido teniendo una transformación en los últimos 4 años a partir de este enfoque muy directo que el gobierno le ha puesto específicamente al rubro turístico. Esta motivación, y voy a un poco detenerme en el tema de los municipios, porque creo que ahí es donde se concentra, digamos, como la necesidad de poder aplicar políticas municipales que incentiven a muchas personas que tienen altos potenciales de desarrollo gastronómico, etcétera, para poder impulsar productividad, para poder impulsar empleos también de muchas zonas deprimidas como tal. ¿Hemos logrado de alguna manera capitalizar ese esfuerzo y esa dedicación que ustedes han logrado conectar con los municipios? Justamente estamos trabajando de la mano, y esto se trabaja desde la Corporación Salvadoreña de Turismo, Corsatur. Un saludo a Alejandra Durán de Cristales, que es nuestra directora ejecutiva y que dirige a todo este equipo. Y obviamente es lo que estamos haciendo también, conectando con gestión social en nuestros municipios, que eso lo estamos haciendo a través del
Ministerio de Turismo, hay un equipo también que estamos interviniendo los territorios, porque como lo decíamos, extra cámara, también los empresarios y los actores claves necesitan guía. Entonces les invitamos para aquellos que, lo que usted me contaba también, que a veces se sienten poco apoyados, se están conformando comités de desarrollo turísticos justamente en todos los municipios, en todas las zonas en donde tenemos destinos turísticos, y lo que estamos haciendo es guiando y agarrando de la mano a todos aquellos empresarios que necesitan también una guía y un paso a paso para ver de qué manera su producto turístico se promociona y se posiciona mejor, vende más, y también haciendo las alianzas con toda la cadena de valor del sector turístico, porque de nada nos sirve que tenga un restaurante, un hotel muy bonito en una zona en donde no me llegan visitantes, porque no hago la conexión, por ejemplo, con turoperadores, con guías turísticos o con otros. El uso de las redes sociales que hablábamos, que son un instrumento. A eso iba también. ¿Verdad? Ahora me decían los guías turísticos y los turoperadores, ministra, ahora viene el turista y me dice, vaya, los 10 destinos imperdibles que he visto en TikTok, que he visto en un reel de Instagram. Entonces ellos les dicen, no, pero tenemos otros, no, yo quiero estos. Entonces es importante también cómo tenemos que salirnos de la caja todos, incluido también todos los que estamos en este rubro del sector turístico, en este sector tan especial, porque así es que vivís la experiencia, porque transmitís la experiencia y la querés vivir, así es, o sea, es como si en la red social estoy viendo esto, yo quiero esta foto. Bueno, nosotros tenemos turistas que vienen por la foto, por ejemplo, del cráter en el volcán Ilamatepec, o la foto con el lago de Coatepeque atrás, o muchos a bucear el lago Ilopango, u otros vienen las playas de Surf City y tomarse la foto en donde estuvieron los mejores surfers del mundo compitiendo en un torneo de talla mundial. Es decir, van buscando la experiencia, la foto, el video y contar precisamente en sus redes sociales. Lo que decía, por ejemplo, tu entrevistado anterior, es como las redes sociales han ganado un gran peso en las decisiones y en tu manera de sentirte y de vivir también. Entonces, definitivamente nosotros estamos trabajando de la mano con los empresarios. Como digo, toda la cartera de turismo estamos trabajando juntos, el Ministerio de Turismo, la Corporación Salvadoreña de Turismo, el Instituto Salvadoreño de Turismo, que también le ha dado 180 grados también a su atención al cliente de los parques recreativos, acuáticos, y tenemos una nueva hermanita que se llama Plan, que es la que está trabajando todo el ordenamiento del centro histórico. Ok, ya vamos a hablar de eso, por cierto, me interesa que lo hablemos, pero un poco concatenando o a mi comentario sobre el tema de la necesidad de impulsar ese tesoro escondido que los municipios tienen. Antecede que este fin de semana estuve de visita en mi tierra, en Santiago de María, Tecapán, California, y veía varios negocios de alguna manera con aquella, digamos, buena condición favorable para poder ser dignos de ser visitados. Visítenlos, por favor, porque se ayuda, se traduce en fomentar empleo. Conversaba con un empresario, me decía, tengo un problema, la alcaldía, me monto, pero abro el negocio, pero la alcaldía, creo que era la de Tecapán, inmediatamente vino y me dijo, ya tenés que pagar la licencia para poder trabajar, y yo abriendo voy, me dice. Entonces yo creo que ahí como que se necesita un poquito de coordinación, comprensión, para poder desarrollar lo que realmente, impulsar lo que estamos hablando, por un lado. Por otro lado, me llevó también a conversar con una persona que nos atendía en un restaurante y me decía, sueño con la oportunidad de tener apoyo para poner mi propio negocio también, similar a un restaurante. Pero entiendo que ahí muchos amigos hacen caminatas ecológicas al Tigre, ¿verdad? Cierto. Como ruta cafetera, que bueno, ahí nuestro buen amigo Salvador Duque, Jack, y están ellos impulsando todo eso. Pero esos son los elementos que determinan una apuesta muy directa en un municipio que puede facilitar y lograr objetivos como los que ustedes están planteando, ¿no? Y aquí es importante la guía que le podemos dar nosotros desde la cartera de turismo. Entonces le invito a todos sus amigos y a aquellos que nos están viendo a que puedan consultarnos. Ahí está mi correo electrónico, ministravaldez@mitur.gov.sb, o si no, obviamente nos pueden escribir a nuestras redes sociales, tanto del Ministerio de Turismo como las mías, también las del ISTU o las de la presidenta
presidente del ISTU, Enia Guiñada, incluso también las de Alejandra Durán de Cristales, que es la directora precisamente de Corsatur, porque nosotros lo que queremos es que puedan tener esa guía, ese paso a paso. Justamente en Suchitoto veíamos a un hermano de la diáspora, por favor un saludo a todos ellos, que yo sé que lo ven muchísimo a usted, que después de 42 años de no vivir aquí en el país, viene con un proyecto, con su sueño que tenía él y su esposa de tener un negocio aquí y de poderse venir a vivir su retiro aquí en El Salvador con este negocio. Así que la verdad que uno se le enchina la piel cuando lo escucha, porque él no se hubiera venido jamás si no supiera que este país ha cambiado, que tenemos mayor seguridad y obviamente lo que necesitan, y él nos decía, el paso a paso, la guía para poder hacer todo el establecimiento de su negocio, como lo que le decía a su amigo. Ok, se ha logrado conectar muy bien hablando de la diáspora, porque también percibo que hay un entusiasmo mayor. Sí, muchísimo. Hablemos de esto cuando regresemos. Okay. Mañana inicia el torneo de surf también, ¿verdad? Con el quinto torneo de surf. Este es de longboards, en una categoría de longboard están los mejores. Que es tabla larga, ¿no? Es tabla larga, exactamente. ¿Sí? Y por primera vez también estamos involucrando a surfistas de la comunidad. Van a estar nuestros dos surfistas nacionales, Amado y Cindy. Ya vamos a hablar de esto cuando regresemos, porque tengo un compromiso de publicidad y volvemos con más. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablábamos acerca de el impacto o qué alcances ha tenido todo el énfasis de promover al país y que la diáspora, aquellos hermanos salvadoreños que nos están viendo, se sientan estimulados para venir acá, ¿no? Sí. Hablamos de cómo se ofertan diferentes actividades, hablamos del surf también, que concatenábamos un poquito de esa parte, ¿no? Sí, la verdad que es increíble también cómo nuestros hermanos de la diáspora están viniendo a invertir. Bueno, estas 2 semanas anteriores estamos visitando a varios hermanos de la diáspora que están estableciendo hoteles, por ejemplo, en San Salvador, este minicampo de golf que está estableciendo este hermano de la diáspora en Suchitoto. La verdad que invitadísimos todos a que nosotros lo vamos a estar colocando la información, porque lo está terminando de construir incluso, y ya le está llegando gente, porque obviamente también eso es lo que necesitamos tanto los salvadoreños como los turistas internacionales, opciones turísticas de infraestructura también moderna e innovadora. Y obviamente también nosotros estamos impulsando no solo el surf, sino que también el golf, que también nos interesa posicionar a El Salvador. Estamos teniendo pronto un torneo internacional por primera vez en el país, ahí ya les vamos a estar avisando, esperamos tenerlo el próximo año. Y obviamente también estamos trabajando para que la experiencia de todos estos visitantes que están viniendo sea de primer nivel y que después no solo vuelvan una vez, sino que muchas veces más. Agradecerle a todo el gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele, porque nos ayudan con todo, ¿verdad? Que si nos hace falta el agua, que si la distribución de energía eléctrica, la conexión de internet, la conexión vial, gestores, salud, seguridad, y no terminaría hoy diciendo, pues, porque desde que entramos al aeropuerto, desde migración o desde las fronteras, es importante la atención que le estamos dando también a todos nuestros turistas internacionales. Veíamos unas colas bastante largas, por ejemplo, para entrar a El Salvador en este fin de semana largo que acaba de pasar desde Guatemala y desde Honduras. Eso quiere decir que el país está siendo un destino atractivo y emergente también para nuestros hermanos centroamericanos, para los estadounidenses, canadienses, la gente de Sudamérica y la gente de Europa. Hemos notado un aumento del 25% precisamente para todos ellos, y obviamente ahí vemos imágenes del aeropuerto internacional. El hacer también eventos como estos torneos de surf, o como el Foro de Turismo Rural Sostenible, o como muchos otros eventos que la empresa privada estaba haciendo, tanto deportivos como obviamente también de negocios. Bueno, tuvimos los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que realmente felicitar al presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele, por toda la organización que se hizo para ello. Vamos con el Miss Universo en noviembre de este año, 18 de noviembre, que también va a ir acompañado del último torneo de surf que vamos a tener precisamente en el oriente del país. Nos vamos a Las Flores otra vez, y precisamente es importante todo lo que se está haciendo y se está interviniendo en todos nuestros destinos turísticos para mejorarlos, porque habían muchos años de rezago en el tema de intervención
en infraestructura turística en todos nuestros sitios turísticos, tanto del ISTU como de Corsatur, que son las dos entes que administran sitios turísticos, Corsatur como el Complejo Turístico del Puerto de la Libertad, el Parque Nacional El Boquerón. Los chorros, por ejemplo, a mí me satisface, me agrada, me alegra mucho cuando veo una gran cantidad de personas visitando los chorros los fines de semana. Así es, y bueno, y decirle a todos los salvadoreños y a nuestros visitantes internacionales que las oportunidades de mejora, por favor, que nos la coloquen. Yo creo que siempre es importante, más en este sector turístico, siempre ser asertivos en decir, miren, están bonitos, pero nos hace falta mejor en esta área, en esta otra, y nosotros estamos constantemente viendo cómo monitoreando todo eso. Buenos días, dice, saludos a la ministra Valdés. Se han realizado varias mejoras, ya sea en calles de acceso a sitios turísticos, así como en el Parque Nacional El Boquerón. ¿Será la misma renovación en los parques de la Puerta del Diablo, dice? Así es, bueno, decirte que esperamos que la Puerta del Diablo... ¿Cómo va eso de la Puerta del Diablo? Ya está un 95% de avances de la obra, nosotros esperamos entregarla. Esta es una deuda pendiente que tenemos siempre que vengo a este espacio. Siempre me preguntan, así que yo ya vengo preparada con esta, ahí con la mente para esta pregunta, y decirles que esperamos poderlo entregar a finales de este año. Ya esto lo está liderando Enia Guiñada, la presidenta del ISTU, a quien le mandamos un saludo. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de los avances. Decir que iba a ser uno de los miradores más grandes que tenemos en el país. Solo estaríamos superando obviamente al que tenemos en Berlín, en la finca Rauda, y entonces esto va a ser más grande todavía. Estamos ahí haciendo los últimos ajustes, y ahí vamos a tener también opciones para que las personas que nos visiten en el Parque Balboa, por ejemplo, puedan hacer la conexión con la Puerta del Diablo. Y para responderle la pregunta al amigo que nos escribió, sí, vamos a estar mejorando las calles de acceso en toda esa zona, gracias también al apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Foviana. Va a quedar súper lindo por las imágenes que veo. A ver, ¿qué pueden hacer para regular los precios de costos de hospedajes, de hoteles? Dice Airbnb creo que son los que... Sí, Airbnb. Y son muy elevados en comparación de otros países, dice. Bueno, es parte Airbnb también de lo que está sucediendo, ¿verdad? La plataforma, ¿verdad?, de Airbnb. No, y es que estamos teniendo más demanda, entonces obviamente más demanda, y estamos con capacidad llena. Entonces obviamente es ahí donde viene la oferta de precio y mercado. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente esto, apoyando por ejemplo a todos los inversionistas para que tengamos más competencia, y obviamente eso va a hacer que también los precios se regulen. Recordemos que estamos en un libre mercado, pero obviamente nosotros estamos ocupados, como decíamos, en ver de qué manera apoyamos para que tengamos más opciones de alojamiento para todo tipo también de mercado que nos viene, tanto del turista nacional como internacional. Así que estamos ocupando en donde eso. También estamos trabajando con la Defensoría del Consumidor para que también cualquier falla que tengamos, por ejemplo, hay muchas estafas a veces no esa solo plataforma, en el sector turístico, sino que en otras redes sociales. Entonces que por favor nos la reporten, porque también estamos trabajando en conjunto con la Defensoría del Consumidor para poder dar mejor información sobre los sitios, destinos turísticos. Y como digo, en elsalvador.travel ustedes van a poder encontrar todos aquellos sitios que nosotros hemos confirmado, que primero que existen, obviamente, que están ordenados y que también cumplen con un servicio turístico. Tenemos otra pregunta, me dicen acá en producción. Vamos a ver, pregúntale a la ministra invitada si hay financiamiento para pequeños hoteles en la zona de Sur City 1 para pequeña y mediana empresa, dice. Aquí importante también de que se informen. Nosotros estamos también trabajando de la mano tanto con AMIPE como con Bandesal. Bandesal tiene una línea que, actualmente. Si tiene un caso de un hotel en la zona de Sur City y necesita acceso a crédito, por favor que nos escriba también a ministra Valdés @mitur.gov.sb, y también a Alejandra Durán de Cristales @Durán @corsatur.gov.sb, y vemos cómo le podemos ayudar y cómo le podemos guiar en estos pasos. Estamos a las puertas, bueno, de hecho ahí está también Bandesal, me decían que está para poder facilitar pero nosotros también estamos del Consejo de Administración. Y ustedes lo coordinan, ¿no? Y nosotros lo coordinamos, y obviamente tenemos una directora específicamente de parte de Bandesal para atendernos a nosotros. Interesante. Ahí está esa para darle respuesta a esa pregunta. Estamos casi ¿qué? Un mes y medio para el evento Miss Universo. Cuénteme un poco. El gimnasio Nacional Adolfo Pineda será la sede de este evento internacional. Sí.
Sí, va a ser la sede del Gimnasio Nacional. Obviamente hay varios sitios y destinos turísticos que estamos interviniendo porque obviamente a la organización de Miss Universo se le ha dado todo un abanico de sitios y destinos turísticos. Por eso anunciaba precisamente el ministro de Obras Públicas y el presidente Bukele en su discurso del 15 de septiembre todos aquellos sitios y destinos turísticos que va a dejar delegado obviamente el Miss Universo, como por ejemplo todo lo que se está haciendo en la parte de Cerro Verde, todo lo que se está haciendo en la parte occidental también de las playas, también se están haciendo intervenciones en el Parque Natural El Boquerón, también se están haciendo intervenciones en otros destinos turísticos que tienen que ver con el oriente del país, así que definitivamente esta es una oportunidad de mejora que estamos teniendo y este va a ser también un posicionamiento a nivel mundial que vamos a tener a través de Miss Universo, así que el evento se va a realizar el 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, eso lo van a ir anunciando precisamente la organización. Siempre me preguntan por entradas, boletos, eso también lo estará anunciando la organización Miss Universo, es decir, que ellos van haciéndolo todo, porque siempre nos hacen estas consultas y nosotros obviamente apoyando, y eso lo está liderando desde Casa Presidencial, es la contraparte de la organización Miss Universo, y todos los otros ministerios u otras carteras del Estado estamos apoyando en lo que se nos requiere, pero estamos trabajando en conjunto y muy articulados. Bueno, de hecho me gustó mucho y bueno, me alegró en el sentido del tema de inversión. Hablando de inversión, voy a retroceder un poco, pero todo esto está relacionado. Esta inversión fuerte, millonaria de Ocean Breeze, ajá, exactamente. Que también se va a atender en la zona de Sur City. En Misata, incluso nosotros Misata, en el marco de ese torneo vamos a estar reuniéndonos también con inversionistas estadounidenses e inversionistas salvadoreños que le han apostado no solo a Surf City, sino que a otros destinos turísticos, hablando e intercambiando experiencias. Es parte de las extras que estamos teniendo en ese torneo de surf, así también se le está haciendo una atención al detalle a todos los surfistas y obviamente, como decía, ahí estamos precisamente en ese proyecto de Ocean Breeze que va anunciando que va a ser otro destino turístico que va a cambiar por completo, porque precisamente en Misata pues tenemos muy poco alojamiento, más que todo son Airbnb y algún hotel que todavía se está desarrollando, y esta va a ser una muy buena opción para aquellos sobre todo que quieren también invertir en viviendas, porque va a tener complejo de apartamentos, va a haber un hotel, etcétera. Nos comentaban los inversionistas que ya están obviamente también estableciendo relaciones con varios compradores y sobre todo de nuestra querida diáspora, que están muy interesados, voy a volver a insistir, a regresar a El Salvador y a venir a vivir a El Salvador. Así que la verdad, con mucho entusiasmo, pero obviamente este es un trabajo de todos los días, 24/7, como decimos, ocupándonos de cada detalle, y obviamente agradecer a mi equipo de toda la cartera de turismo, porque la verdad que se fajan las 24 horas, 7 días a la semana. Cerramos un buen año, porque estamos hablando con Miss Universo, vamos a cerrar muy bien, ¿no? Cerramos un buen año con una proyección de 2.9 millones de visitantes, equivalentes a más de 2.900 millones de dólares en ingresos de divisas. Hemos aumentado en un 25% todos los ingresos que estamos teniendo, y obviamente también estamos aumentando mes con mes también el ingreso de turistas internacionales provenientes de otras nacionalidades. Antes eran más que todos nuestros hermanos de la diáspora. Yo insisto con esto, que solo venían a visitar a su papá, a su mamá, a su familia, iban a las casas y ya después se regresaban. Ahora vienen con sus hijos, nietos, familias, amigos, nos recomiendan y consumen en los hoteles, en los restaurantes, en sitios recreativos, es decir, van moviéndose en todo el territorio nacional, y ese es el gran reto que tenemos, poder fortalecer la infraestructura turística pública, la atención que tenemos a los turistas a través de nuestros recursos humanos. Por eso estamos fortaleciendo programas como GastroLab, que tenemos con el Programa Mundial de Alimentos, para tener más chefs, subchefs en todas las zonas donde necesitamos más y destinos turísticos donde necesitamos más, y obviamente también trabajando de la mano con muchísima cooperación para poder fortalecer este sector. Ya se nos acabó el tiempo.
Adiós estrés. Adiós estrés. Bueno, pero yo quería que nos pusieran la cartelera de todas las actividades que vamos a tener en el torneo de surf. De surf para mañana, ¿verdad? Para mañana y toda la semana. Así que si no lo logramos colocar, decirles que en nuestras redes sociales vamos a estar anunciando, todos los días van a haber cosas diferentes. Así que si ustedes tienen amigos, familiares que están en este momento de vacación, ahí ya estamos poniendo. Ahí está, todos, para que ustedes vean. El 19 vamos a tener diferentes cosas, también pinturas, arte, también vamos a tener banda de paz, por ejemplo, también la banda de la Marina, es decir, vamos a tener varias cosas y obviamente puedan disfrutar de todos los mejores surfistas del mundo en toda esta semana. Ahí están, ahí pueden encontrar el calendario en El Salvador. En elsalvador.travel y también en el Ministerio de Turismo y mis redes sociales. Así que invitadísimos todos a sentirnos orgullosos de El Salvador. Ministra, ha sido como siempre un gusto conversar con usted y que nos ponga al tanto de cómo están las actividades y que nos sintamos positivos de todo lo que está sucediendo en este país. Arranquemos con buenas vibras la semana. Ánimos, ¿verdad? Así es, porque recordemos que nuestra identidad es importante y que estamos haciendo un país que de verdad vale la pena y definitivamente es cada responsabilidad de todos los ciudadanos que podamos hacer realidad y hacer cada día mejor. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.